tema que se va a tratar esta tarde aquí, pues en cuanto al tema de literatura, otro grande a celebrar sería, por ejemplo, Johannes Gutenberg. El 24 de junio nació, por si queréis también, y fue el inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles. Y como astrónomos, bueno, hay muchos y seguro que muchos de vosotros sabéis de más que yo de algunos que merecerían celebración, pero bueno, por ejemplo, Edwin Hubble, se me ocurre, el 20 de noviembre, dentro de poquito, en 15 días podemos celebrarlo también. Y me parece especialmente grande porque, nunca mejor dicho el término quizá, bueno, pues igual que Cristóbal Colón de un plumazo duplicó el tamaño del mundo conocido, quizá con más esfuerzo, porque realmente puso en peligro su vida y la de sus acompañantes de aventura, y Edwin Hubble, pues, no sé si puso en peligro su vida. Yo sí que he visto fotos de que fumaba en pipa, por ejemplo, pero a lo mejor no es comparable el nivel de peligro, ¿no? En cualquier caso, sí que multiplicó en una tarde, cuando publicó su trabajo sobre el que después se hicieron los estudios que nos llevan a pensar que el universo está en expansión, multiplicó por 10 el tamaño del universo conocido. Hasta aquel artículo se pensaba que todo lo que veíamos o lo que teníamos al alcance formaba parte de nuestra propia galaxia, que vienen a ser 100.000 años luz, si no digo mal. Y a partir de ese momento, pues bueno, él publicó lo que medía, lo que le daban los experimentos. Él dijo que la galaxia de Andrómeda estaba a 300.000 parsecs, es lo que le salía y no le tembló el pulso, lo puso allí. Eso vienen a ser 1 millón de años luz, más o menos. Lo que pasa que, bueno, hoy sabemos que, bueno, por eso decía que multiplicó por 10 el tamaño del universo conocido, y en realidad hoy sabemos que se equivocó en un factor más o menos de 2,5, ya que Andrómeda está en realidad a 2,5 millones de años luz, ¿no? O sea que imaginaros la rentabilidad en un solo artículo, ¿no? Multiplicar por 25 el tamaño de lo conocido. Bueno, hay muchos otros que supongo que merecerían ser recordados, pero realmente lo importante y lo bonito es que estaría bien poder celebrar nuestros días festivos en honor de personas que vivieron y trabajaron para mejorar las condiciones de vida de sus coetáneos y sus sucesores, así como por poder ampliar y compartir el conocimiento colectivo de la especie a la que pertenecemos. Pero bueno, sin más, voy a pasar a presentar a Miguel Santander, que como decíamos es de Valladolid. Es doctor en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias y astrónomo del Cuerpo de Astrónomos del Estado en el Observatorio Astronómico Nacional. Además de su actividad investigadora, dedica parte de su tiempo a la divulgación de la astrofísica en particular y de la ciencia en general en su blog, Tras el Horizonte de Sucesos, y también en Naucas, sabéis, es la plataforma de divulgación científica en castellano más amplia y rigurosa. En su faceta como escritor ha publicado El legado de Prometeo en Iniciativa Mercurio en 2012, La costilla de Dios en Libralia en 2013 y La epopeya de los amantes en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2014. Y Terranova 3 Fantasy 2014, que fue merecedora del premio de la Universidad Politécnica de Cataluña de novela corta de ciencia ficción en 2012. Algunos de sus múltiples relatos han resultado finalistas o ganadores de otros premios, como el Alberto Magno, los Ignotus o el Terbi. Con la intención de despertar vuestro interés por su obra, me gustaría hacer unas breves reseñas sobre algunas críticas literarias que ha recibido. Por ejemplo, en el Diario Norte de Castilla, Ciro García decía: El legado de Prometeo es una novela ambiciosa, muy bien escrita, y dice mucho de la maestría de Miguel Santander como narrador. José Antonio Cordobés, en ficción científica, decía: una novela de ciencia ficción dura que hace años era impensable de un escritor español. O Miquel Codony, de la Biblioteca de Ilium: primera toma de contacto con un autor que sospecho que seguirá creciendo hasta convertirse en una voz a tener en cuenta en el panorama de la ciencia ficción en español. Daniel Marín, del blog Eureka y también de la plataforma Naucas,
Dice, Miguel Santander ha logrado crear una historia que no tiene nada que envidiar a gurús de la ciencia ficción actual, como pueden ser Stephen Baxter o Alastair Reynolds, por citar a dos de mis autores favoritos. Y Pedro Aznar, en 412, decía, si el legado de Prometeo fuera llevado al cine, sería sin duda una superproducción. Os animo a visitar el blog de Miguel Santander para tener más datos sobre esta novela. Y como novela corta, pues La epopeya de los amantes es ganadora del premio de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2012, premio de novela corta de ciencia ficción, finalista del Notus 2015 a la mejor novela corta. Y La costilla de Dios fue finalista del 21º certamen literario Alberto Magno de ciencia ficción. Como relatos tiene Loco en la revista Supersonic, El impostor, fuera del ámbito de la ciencia ficción quizá, pero más encuadrada en el misterio. Aviso a la humanidad, está inspirada en hechos reales y publicada en la antología de ciencia ficción dura Quasar, Now Evolution. La última huella, premio Terby también. El gen olvidado, Anomalía, Eva, finalista de Terby. Apocalipsis, quinto puesto del jurado y tercer puesto público en categoría ciencia ficción del tercer concurso Monstruos de la Razón de la web Ocio Cero. Ruido Blanco, duplicado, candidato al cuarto premio internacional de las editoriales electrónicas. Y Caída hacia la eternidad, finalista del concurso de cuentos de ciencia ficción de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006. Hay un largo etcétera, pero bueno, sin más por mi parte, os dejo con la conferencia de esta tarde de la mano de Miguel Santander. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por la presentación, porque no sé qué decir. La verdad, para que veáis la cantidad de gente que tengo que pagar para que me escriba esas reseñas. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a la organización por invitarme, por supuesto. Y bueno, voy a empezar haciendo algo que cualquier persona que se dedique a enseñar a los demás cómo dar conferencias dirá que no hagáis jamás, nunca jamás, que es leer las diapositivas, y lo voy a estar haciendo a lo largo de toda la hora que dure la conferencia. Bueno, el caballero andante ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Bien, estas palabras ponía Cervantes en boca de su caballero andante más famoso, el más famoso de la historia de la literatura, y que a mi entender esta cita y otras tantas que aparecen en el Quijote acerca de la astronomía, hay unas cuantas, dejan ver lo consciente que era Cervantes de la importancia de las ciencias y el conocimiento. Hay otra que no he recogido aquí sobre el tarot y un mono que supuestamente es adivino y Don Quijote pues se enfada mucho. Y bueno, el caso es que Cervantes yo creo que era de corte bastante más racionalista, digamos, posiblemente que Shakespeare, como luego veremos más adelante. El caso es que, bueno, hoy en día, y también, al igual que Shakespeare, que ya tiene desde hace mucho tiempo varias lunas de Urano llamadas según personajes de su obra, Cervantes desde hace unos años, desde hace nada, tiene su propia estrella. También tiene su lugar en el firmamento. La estrella Cervantes es Mu Arae, una estrella muy similar al Sol, que está a unos 50 años luz, y que acaba de agotar el hidrógeno de su núcleo. Está entrando en su etapa, en su madurez, digamos, o en su vejez, está entrando en la etapa de gigante roja, en la que se hincha y se traga los planetas a su alrededor. Ahora mismo, que sepamos, hay 4 planetas al menos, y se han nombrado, de acuerdo pues, a Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Dentro de unos cuantos cientos de millones de años, pues estos planetas se los habrá comido su autor. En fin, en cuanto a nosotros, pues a lo largo de esta próxima hora nos vamos a embarcar en un viaje bastante quijotesco a través de la historia de la literatura,
desde que aprendimos a leer el cielo hasta los albores de la humanidad, hasta donde nos pueda llevar la curiosidad y el conocimiento, aunque sea un destino que pueda resultar muy loco a ojos ajenos. Y vamos a hacer esto pues a través de, vamos a ir viendo una serie de fenómenos astronómicos y cómo la literatura los ha ido plasmando en un recorrido por una serie de ejemplos, pues que algunos pues que me gustan especialmente de siempre, otros que he encontrado muy, según me he ido documentando, bastante curiosos, y que entre todos pues ilustran de manera, vamos a hacer un viaje más o menos cronológico a lo largo, pues recorriendo pues diferentes fenómenos que hemos ido incorporando al conocimiento de nuestra sociedad. Entonces, vamos a empezar este viaje hablando un poco del Sol y de las estrellas. Y lo hacemos yéndonos tan atrás en el tiempo como podemos, yéndonos a los tiempos de los sumerios, hace casi 5.000 años. Los sumerios que inventaron el torno, la rueda, la escritura, las clases sociales, hasta la cerveza inventaron los sumerios. Y también le daban a las matemáticas, a la geometría y a la astronomía. Sabían bastante astronomía, o por lo menos para la época en la que estaban, desde luego. Bien, en tiempo de los sumerios el cielo era diferente al nuestro, ¿no? Era diferente porque la Tierra, el eje de rotación de la Tierra, está constantemente haciendo un recorrido, trazando un cono, de modo que apunta a diferentes lugares en un círculo en el cielo. Y esto da una vuelta cada 26.000 años aproximadamente. Con lo cual, ahora mismo, esta es la situación actual. Polaris es la estrella polar, ¿no? Que está en la Osa Menor, aquí tenemos la Osa Mayor. Pues hace 5.000 años el polo norte no estaba alineado con la estrella polar, sino que estaba en otro lugar diferente. Esto ha pasado por Vega y por Deneb, más o menos, hace unos 12.000 años, una cosa así, pues, o 13.000 años, el polo norte, la estrella Vega, habría sido la que nos habría dicho dónde está el norte y nos habría orientado por la noche. Y hace 5.000 años, lo que en tiempo de los sumerios, en el equinoccio de primavera, igual que ahora, en el equinoccio de primavera, el Sol está atravesando, ¿no? las bandas de las constelaciones de Piscis, está como entrando en Acuario, por eso se dice lo de la era de Acuario. Pues hace 5.000 años, este lugar del equinoccio de primavera, el Sol en el equinoccio de primavera estaba pasando por el día por Tauro. Tauro era una constelación que es muy, muy reconocible en el cielo y que los sumerios también conocían como el toro del cielo. Y de aquí viene esta cita de la epopeya de Gilgamesh, que es la narración de ficción más antigua que se conserva. Y narra la historia de un héroe, de un rey, Gilgamesh, que atraviesa múltiples peripecias, lucha primero con alguien que luego se convierte en su más fiel amigo y juntos pues emprenden un montón de aventuras. Y en cierto momento la diosa Ishtar pues le hace proposiciones deshonestas y él la rechaza. Y entonces ella se enfada muchísimo y le dice a su padre, le dice: Padre mío, hazme el toro del cielo para que castigue a Gilgamesh. Si tú no me haces el toro del cielo, quebraré las puertas del mundo inferior, levantaré los muertos roídos y vivos para que los muertos superen a los vivos. Anu cede a los reclamos. El toro del cielo baja a la tierra y mata a centenares de hombres con sus 2 primeros resoplidos. Con su tercer resoplido salta sobre Enkidu, que lo detiene asiéndolo por los cuernos, e hincando Gilgamesh su espada entre el cuello y las astas, le da muerte. Cuando hubieron matado al toro, arrancaron su corazón, colocándolo ante Shamash, retrocedieron y rindieron homenaje a Shamash. Shamash es el dios del sol. Aquí podemos ver una referencia astronómica en la figura de lo que vendría a ser la fiesta de un equinoccio de primavera, equinoccio de primavera. Bueno, tras esta ofrenda que le hacen a Shamash,
Ishtar decide vengar la muerte del toro del cielo y hace que Enkidu caiga enfermo y muera. Y Gilgamesh se pone muy muy triste porque además de que ha muerto su mejor amigo, su gran amigo, la muerte de su amigo despierta en él el temor y la angustia por la certeza de su propio final, su propia mortalidad. Y entonces emprende toda una serie de aventuras para tratar de escapar, ¿no? De trascender, escapar a la muerte. Y bueno, visita a Ziusudra, que es la figura en la que está basada la figura de Noé, el Noé bíblico, que sobrevive al diluvio y es inmortal, y entonces va a verle para buscar la inmortalidad. Y bueno, le pasan un montón de cosas. Bueno, ahora avanzamos bastante en el tiempo para hablar de la Luna. De la Luna siempre ha estado ahí, siempre nos ha fascinado y se ha plasmado literariamente en multitud de ocasiones, pero multitud. O sea, habría tantos ejemplos para hablar de la Luna que podríamos hacer una conferencia entera solo de la Luna. Entonces yo solamente voy a destacar dos. Solamente voy a mencionar a Luciano de Samosata, que me gusta mucho, pero no he podido incluirlo, el escritor de una historia verdadera, en el siglo II, en griego. Y voy a pasar a esta otra, que es yo creo que menos conocida, que es un relato de un astrónomo, de Johannes Kepler, su única incursión en la ficción, a principios del siglo XVII. Y en ella narra un viaje a la Luna, un viaje fantástico a la Luna, hablamos de una especie de espíritu o demonio o algo así, y describe cómo es la Luna, y hay todo un ecosistema allí en movimiento y una civilización y tal. Entonces, este cuento, eso es un cuento, se lee en un rato nada más, si lo hubiera escrito hoy no dudaríamos en calificarlo como ciencia ficción dura. Es decir, ciencia ficción, esa subclase dentro de la ciencia ficción que trata de ser rigurosa con los conocimientos científico-técnicos de la época en la que se escribe, que trata de ser pues de acuerdo a lo que conocemos. Y de hecho, bueno, por ejemplo, pues tenemos esta cita, donde dice: el sol se mueve lentamente entre las estrellas fijas y no hay vientos. Así, el calor se hace intolerable 15 veces más que en nuestra África, y el frío insoportable. Kepler se estaba imaginando, si el modelo copernicano es cierto, como yo mismo he llegado a creer, entonces el hecho de que la Luna tarde 2 semanas en dar una vuelta sobre sí misma haría que... No, 4 semanas, no, pues no 2 semanas, 4 semanas, estoy tonto. Tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, con lo cual los días son muy lentos en la Luna y la diferencia de temperatura entre la cara oculta, entre la cara oscura y la cara iluminada son muy grandes. Y de hecho hoy sabemos que son tan grandes como casi 300 grados de diferencia. Pero esto pues lo acertó, se lo imaginó muy bien, y entonces pues él imaginó un ecosistema en movimiento allí, con agua y mareas que van de un lado a otro constantemente y tal. Él concibió la obra hacia 1608. Hay que ponerse en situación. Hacía pocos años que la Inquisición había quemado a Giordano Bruno. Giordano Bruno, lo quemaron por varias herejías, como negar la divinidad de Jesucristo y me parece que la virginidad de María, pero una de las cosas que no sé si haría mucha gracia a la Iglesia y que no fue por lo que lo quemaron, propuso una pluralidad de mundos, ¿no? Giordano se imaginaba mundos poblados por todas partes, ¿no? En otras estrellas. Y entonces, pues Kepler, consciente de esto, esconde todo el asunto, o sea, para guardarse de los problemas que pueda tener con la Inquisición, pues esconde la ficción debajo de varias capas de artificio, ¿no? Para empezar, pues una cosa que hace es que
él se imagina que, empieza diciendo que él se duerme, ¿no?, en su diván y tal, y sueña que se despierta y coge un libro de la biblioteca, y el libro cuenta la historia de un tal Duracotus, un joven cuya madre era bruja, como la de Kepler, que la madre lo manda a trabajar con un famoso astrónomo llamado Tycho Brahe, como Kepler, pero en el libro pues es Duracotus, ¿no?, y va allí y tal. De hecho, bueno, a la madre de Kepler, tiempo después la procesaron por brujería y él tuvo que defenderla y demás. Y bueno, por estas razones pues también me parece un caso muy curioso, ¿no? Además, un astrónomo pues que lo escribió como en forma de ficción, aunque su intención pues era ver eso, un modelo copernicano, cómo es la Luna, cómo se ve la Tierra desde la Luna. La Tierra desde la Luna se ve, bueno, si tuviéramos detrás de la Luna, eso que vemos ahí es la Tierra dando vueltas a toda mecha, y esto es un día en la Luna, ¿vale? Que tarda, pues todo lo que tarda en dar la Luna, una vuelta en torno a la Tierra, unas 4 semanas. Vale. Pasamos ahora a Cyrano de Bergerac, con su historia cómica de los Estados Imperio de la Luna, también tiene otra del Sol. Los dos se publicaron póstumamente. Y aquí, pues esto ya no es ciencia ficción dura, ni mucho menos, esto es muy fantasioso, pero aquí el decorado de la obra es una excusa simplemente para expresar las ideas de Cyrano y a presentar la idea de que para los eremitas nuestra Tierra es su luna, ¿no? Entonces él está al principio de la obra, cuenta que está hablando pues allí una velada con unos amigos, bebiendo vino y mirando la luna, y entonces dice: y yo dije que deseo mezclar mis entusiasmos con los vuestros, creo que la luna es un mundo como este al que el nuestro sirve de luna. Mis compañeros soltaron grandes carcajadas. En vano alegué que Pitágoras, Epicuro, Demócrito y en nuestra época Copérnico y Kepler eran de este parecer. Solo conseguí que se troncharan de risa. Bien. Cyrano nos viene a decir que quizás seamos nosotros los auténticos lunáticos, y todo esto pues le sirve para plantar una historia en la que el protagonista viaja a la luna y se encuentra también una civilización, un reino allí, y lo pone todo patas arriba, ¿no?, con su sátira, ¿no? Las instituciones sociales, la religión, el sexo, los ritos funerarios, todo lo da la vuelta y hace crítica de Aristóteles, de Ptolomeo y tal. Bueno, esto en cuanto a la Luna, no cuento más cosas de la Luna porque si no estaría todo el tiempo. Ahora pasamos a otra pregunta, que es la astrología, o la influencia de los astros en nuestro destino. Hoy sabemos, o por lo menos la mayoría de la gente creo que sabemos, que las estrellas no influyen en nuestro destino, a no ser que alguna supernova esté ahí demasiado cerca del sistema solar. Pero ¿qué pensaban los autores, ya estamos más o menos por el siglo XVII, qué pensaban los autores de esa época sobre la astrología, en una época en la que la astrología estaba indisolublemente unida a la astronomía todavía? De hecho, la mayoría de los astrónomos de esta época hacían sus cartas astrales y sus cosas. Lo que pasa es que luego una se demostró que no tiene ningún poder de predicción, y la otra pues está lleno de personajes estrafalarios, ¿no? Bien, uno de los autores que a mí más me gustan que hablan sobre la astrología es una escena del Rey Lear de Shakespeare que viene, que la leo entera, es muy larga, pero es que me encanta esta cita. Dice: está aquí hablando Edmundo, el hijo bastardo del conde de Gloucester y uno de los malvados de la obra. Dice: he aquí la excelente estupidez del mundo, que cuando nos hallamos a mal con la fortuna, lo cual acontece con frecuencia por nuestra propia falta, hacemos culpables de nuestras desgracias al sol, a la luna y a las estrellas, como si fuésemos villanos por necesidad, locos por compulsión celeste, pícaros, ladrones y traidores por el predominio de las esferas, beodos, embusteros y adúlteros por la obediencia forzosa al influjo planetario, y como si siempre que somos malvados fuese por empeño de la voluntad divina. Admirable subterfugio del hombre putañero, cargar a cuenta de un astro su caprina condición. Mi padre se unió con mi madre bajo la cola del dragón, y la osa mayor presidió mi nacimiento, de lo que se sigue que yo sea taimado y lujurioso. Bah, hubiera sido lo que soy, aunque la estrella más virginal hubiese parpadeado en el firmamento cuando me bastardearon. Bien. A mí me parece que es como para ponerle esto a Shakespeare. Aunque lo cierto es que me parece que sería un poco apresurado. Me parece que sería un poco apresurado decir que Shakespeare era un tipo escéptico y racionalista en cuanto al destino. Por
eso de que, bueno, en esta época estaba muy unida. Lo que sí podemos decir seguro es que el público de Shakespeare sí creía en el influjo de los astros, porque si os fijáis, este pedazo de speech que hace aquí es el malo el que lo hace. De hecho, los buenos en la obra de Shakespeare temen el influjo de los astros. De hecho, en la misma escena, justo antes de esto, el conde, su padre, Gloucester, le dice a su hijo bastardo, le dice: los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Aunque la razón natural lo explique de uno u otro modo, el afecto sufre las consecuencias. El cariño se enfría, la amistad se quebranta, los hermanos se desunen, que es lo que ocurre justo al final de la obra. Bien, y hablando de eclipses, otro fenómeno que nos ha fascinado desde siempre y también por su poca frecuencia y espectacularidad, pues esta fascinación, por supuesto, pues se ha llevado a la literatura. Y al igual que en el caso de la luna, pues tenemos muchísimos casos literarios donde se han usado los eclipses, sobre todo para salir de apuros, o ganar ventajas o salir de apuros. Algunos ejemplos muy rápidos: en un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, el protagonista predice un eclipse que tiene lugar en el año 528, un eclipse de sol, y justo cuando Arturo lo tiene apresado y lo van a quemar, pero él sabía porque venía del futuro, claro. En Faraón, de Boleslav Prus, en el clímax de la novela, el adversario de Ramsés, Herhor, el sumo sacerdote de Amón, aprovecha un eclipse a su favor. Y en El secreto de la montaña, de Nick Clayton, en literatura juvenil, un grupo de niños y un adulto pues escapan de una tribu africana que los tiene capturados y también los van a matar, y entonces ellos amenazan con matar al sol porque sabían que iba a ocurrir un eclipse, ¿no? También, si os acordáis, en Tintín también ahí ocurre esto de la misma manera. Y bueno, yo me imagino que esto, lo normal es que parezca algo completamente fantasioso y de ficción y tal, y esto, ¿cómo se va a poder ganar ventaja, ¿no? a partir de un eclipse? Esto no se lo cree nadie. Bueno, pues lo cierto es que hay documentación, yo me imagino que será verdad, si no lo es, pues mala suerte, ya lo siento. Se cuentan que Cristóbal Colón, que tenemos aquí en este grabado, en su cuarto viaje se quedó varado en Jamaica. Entonces hicieron un fortín con los restos de las naves y mandaron algunos allí a avisar al gobernador cercano, Nicolás de Obando, que no era nada fan de Colón, y entonces le niega la ayuda. Entonces están allí varados y no tienen víveres suficientes, y entonces Colón y su expedición pues lo están pasando muy mal. Y allí, pues en esa isla está la tribu de los arahuacos. Cuando van a pedir ayuda a la tribu de los arahuacos le dicen que no. Y entonces Colón, que lleva consigo el almanaque perpetuo, como cualquier buen marino lleva un libro con efemérides astronómicas, era fundamental conocer el cielo para orientarse, saber dónde está uno, pues en el almanaque perpetuo viene reseñado un eclipse que va a tener lugar el 29 de febrero de 1504. Entonces Colón espera hasta el día del eclipse y va a la tribu de los arahuacos y les dice: como no nos deis provisiones, esta noche el dios cristiano borrará la luna del cielo. Los arahuacos pues le dicen: venga ya, y se van tranquilamente, ¿no? Y cuando tiene lugar el eclipse y la luna se oscurece y se tiñe de rojo, pues los arahuacos se cuenta pues que se asustan mucho, porque claro, vamos a ver, no eran idiotas, sabían lo que era un eclipse. Si no sabían físicamente o geométricamente qué era lo que lo causaba, por lo menos les resultaba familiar el fenómeno del eclipse, habían visto más. Pero desde luego lo que seguro que no se les pasaba por la cabeza es que alguien tuviera la capacidad de predecirlos, de que hubiera algo, la astronomía, una ciencia, con una capacidad de predicción. Y entonces, pues evidentemente, acto seguido de esto, pues le prestan toda la ayuda a Colón que necesita. Así que a Colón pues le ponemos esto también. Bueno, aunque sobre eclipses, y ya volviendo otra vez a la ficción, no puedo dejar pasar un ejemplo que para mí es el mejor tratamiento sobre eclipses que se ha hecho literariamente, es el de un relato de Isaac Asimov, el relato Anochecer, que fue votado por los miembros de la Asociación Americana de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía como el mejor relato corto
publicado antes de la creación de los premios Nebula, que junto con los Hugo pues son los más prestigiosos del sector a nivel internacional. Y aquí pues cuenta habla de una sociedad, de un planeta que está en un cúmulo globular, en el interior de un cúmulo globular que es un racimo de estrellas, un grumo donde hay muchísimas estrellas, muchas más que en las cercanías del Sol. Y entonces este planeta está alumbrado permanentemente por 6 soles, de manera que nunca se hace de noche, salvo por una vez cada 2059 años o así, cuando hay cierta conjunción, muchos soles se ponen tal y solo queda uno sobre el horizonte y justo hay un planeta que eclipsa ese sol. Y entonces se hace de noche. Esto ocurre cada 2059 años y no se sabe al principio del cuento, le estoy haciendo un poco spoiler, pero ya lo siento, esto va de astronomía y literatura. Bueno, habéis tenido tiempo para leerlo también, está desde el año 41. Bueno, básicamente lo que les ocurre a esta sociedad cada vez que ocurre este ciclo es que se hace de noche y por primera vez, aparte de que tenían miedo a la oscuridad, y entonces se encienden fuegos para calentarse, con lo peligroso que sabes es eso, además pues al ver las estrellas, al ver 10 veces más estrellas que las que vemos nosotros desde la Tierra en una noche muy oscura, no saben lo que son las estrellas, nunca han visto una estrella, pues se vuelven locos y bueno, mandan toda la sociedad otra vez de vuelta a la edad de piedra prácticamente. Y entonces aquí lo dice uno de los personajes que descubren todo esto, un arqueólogo me parece, un psicólogo y tal, aquí dice el psicólogo, dice ni más ni menos. El principio del eclipse comenzará dentro de 3/4 de hora. Primero el eclipse, luego la tiniebla universal y quizás esas misteriosas estrellas con mayúscula, lo pone claro. Dice después la locura y el final del ciclo. Y bueno, nos cuento lo que pasa al final. Nos vamos a lo siguiente, que es de donde yo vengo. Esto es algo muy curioso. Yo trabajo en el Real Observatorio de Madrid, como parte del Observatorio Astronómico Nacional. Es un edificio que se construyó a finales del siglo XVIII, terminó a principios del XIX, y también aparece literariamente aparece en varias obras. Aparecen los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, cuando en este en concreto, pues dice aquí el protagonista, dice, más tarde pasó por la parte baja de la calle de Atocha, que subía por esta puerta desde Atocha que está por aquí. Detúvose de repente porque un objeto lejano llamó su atención, era el observatorio astronómico. Singular trastorno debió de producir en las ideas del joven la vista del hermoso edificio, porque apresuró el paso como quien huye de un fantasma temible. También Galdós tiene una novela, El doctor Centeno, que trata más sobre el observatorio. El protagonista es un músico y también que llega director del observatorio y le sirve para hacer una crítica bastante ácida de la sociedad del momento. Y luego ya pues llegamos más o menos al siglo XIX, llegamos a la época en la que se empieza a gestar la cosmología. En aquel momento todo el mundo, tanto la comunidad científica como todo el mundo, estaba bastante convencido de que el universo pues era el universo siempre había estado ahí, el universo era eterno y era estático y eterno y perfecto y todo, ¿no? Y desde luego a nadie se le había ocurrido la idea de un universo en expansión, un universo dinámico que hubiera tenido un principio, ¿no? A nadie, salvo a una figura que tiene, me parece muy, muy curiosa, que es la de Edgar Allan Poe, que su última obra no es exactamente de ficción, de hecho es más bien un ensayo, pero es un ensayo escrito más, según sus propias palabras, más para los que sienten que para los que piensan, y en el que desarrolla toda una cosmología que evidentemente no es... científicamente pues hay muchas cosas que no se sostienen, pero él no pretendía hacer ciencia, claro. Pero sin embargo, hay con varias cosas con las que, bueno, para empezar, plantea un universo dinámico en expansión, que es algo que va en contra de todo lo que piensa todo el mundo. Y por el camino, pues, aporta una posible solución a la conocida como paradoja de Olbers, que es la idea de que, bueno, dejemos que lo cuente él mismo. Dice, si la sucesión de estrellas fuera infinita,
el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme como la desplegada por la galaxia, pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros que ningún rayo de este hubiera podido alcanzarnos todavía. La luz tiene una velocidad finita y si el universo se está expandiendo, y se está expandiendo lo suficientemente rápido y ha estado el suficiente tiempo, entonces los rayos de luz que se emiten desde regiones muy lejanas todavía no han tenido tiempo hasta llegar a nosotros. Y por eso, dice Poe, pues el cielo no es completamente brillante de noche. Si fuera infinito todo, pues debería serlo, ¿no? Bueno, lo cierto es que, también en esta obra, en Eureka, pues plantea la existencia de agujeros negros, o de estrellas negras más bien, en el centro de galaxias. Es una cosa muy curiosa. Y lo cierto es que esta obra influyó mucho, y de hecho la acreditó, Alexander Friedman, uno de los padres de la cosmología moderna, y que resolvió muchas cuestiones de cómo se expande el universo. Tuvo uno de los primeros modelos de universo en expansión tras la relatividad general, y también influyó, parece ser, en Lemaitre, que fue un sacerdote belga que fue el que propuso la idea del Big Bang. El primero que propuso la idea del Big Bang, de un día sin ayer, como lo llamó él, pues también al parecer se vio influido por el Eureka de Poe, aunque no lo acreditó en su caso. Bueno, y de aquí pasamos, ¿no?, pasamos ya al siglo XX, tras la publicación de la relatividad, tanto la especial como la general. La relatividad general nos dice que la gravedad es en lugar de una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo, y hay un joven llamado Howard Phillips Lovecraft, que es un apasionado, es un racionalista de tomo y lomo y un apasionado de la astronomía. Está pendiente de todos los descubrimientos de su época, escribe artículos de divulgación para revistas y incorpora todos esos nuevos descubrimientos de esta época, de los años 20 y 30 del siglo pasado, que no hace ni 100 años de esto, no hace ni 100 años que sabemos, como decía antes Ángel, que Hubble multiplicó por 10 el tamaño del universo. Hace 100 años todavía pensábamos que la Vía Láctea era la única galaxia y todo lo que había era eso y ya está. Hoy sabemos que hay cientos de miles de millones de galaxias parecidas a la nuestra en todo el universo. Y el universo es un lugar absolutamente descomunal y que produce vértigo a cualquiera que se asome lo suficiente, le produce vértigo. Y este vértigo lo lleva Lovecraft con gran maestría a la literatura de terror. Entonces crea lo que él llama horror cósmico, ¿no? Nos recuerda, o sea, crea con jerga, en parte con jerga científica, y con lugares que aparecen que tienen que ver con la geometría riemanniana, como vemos aquí, ¿no? En este fragmento de los sueños en la casa de la bruja. Dice: estaba adquiriendo una habilidad intuitiva para resolver ecuaciones riemannianas y asombró al profesor Upham con su comprensión de la cuarta dimensión. Una tarde se discutió la posible existencia de curvaturas caprichosas en el espacio y de puntos teóricos de aproximación o incluso de contacto entre nuestra parte del cosmos y otras regiones diversas tan remotas como las estrellas más lejanas o los mismos vacíos transgalácticos, más allá del continuo tiempo-espacio einsteiniano. El protagonista, poco después de esto, viaja a través de una especie de portal, se ve transportado por la noche a una especie de planeta muy extraño, donde las cosas, hay un brillo, un fulgor verde, y bueno, contempla construcciones ciclópeas, como le gustaría decir a Lovecraft seguramente, y es testigo de fuerzas sobrehumanas que escapan a la comprensión humana, ¿no? y a nuestra comprensión y que están más allá de nuestro poder. Nos recuerda que la humanidad no es más que una mota de polvo minúscula en un cosmos que está sometido a fuerzas que escapan a nuestro control. Y en este sentido, bueno, a mí personalmente me encanta el horror que escribe Lovecraft. También otra cosa que hizo fue en uno de los cuentos, justo lo escribió el año en que se descubrió Plutón.
o el año anterior. Entonces luego en una carta le dice un amigo que sí, efectivamente, posiblemente el planeta Yugov sea Plutón, que lo acaban de descubrir a las afueras del sistema solar, ¿no? Bien, lo cierto es que la publicación, volviendo a la relatividad general también, que no sé, aquí está. Esto es un agujero negro, esto es cómo se vería si el cielo, si hubiera un agujero negro más o menos entre nosotros, y esto es el brazo de la galaxia. Y ves que aquí la luz la galaxia, el brazo de la galaxia se ve a este otro lado del agujero, distorsionado, y esta estrella, que es Antares, se ve distorsionada a este otro lado. Esto es cómo se ve un agujero negro, que es un monstruo relativista, digamos, y bueno, que la publicación de la teoría de la relatividad general dio lugar a que mucha gente pues, se lanzara a trabajar sobre ello, entre ellos otro alemán, un físico, matemático y astrónomo llamado Carl Schwarzschild, que cuando se publicó la teoría de la relatividad, pues estaba luchando en el frente ruso, estaba allí en las trincheras, pasándolo bastante mal. Allí estuvo trabajando haciendo ecuaciones para lograr describir la curvatura, la geometría del espacio-tiempo en los alrededores de una masa como una estrella o como un agujero negro. Hoy, a la métrica de un agujero que no rota ni tiene carga y tal, o alrededor de una estrella se puede usar la métrica de Schwarzschild, que se llama. Bueno, pues esta solución la encontró allí en la misma trinchera poco antes de enfermar y morir de pénfilo, con la piel plagada de ampollas y de una manera bastante desagradable. Recibió una carta de Einstein y tal. Bueno, quien hace un cuento precisamente sobre este hombre, sobre Carl Schwarzschild, y sobre todo el asunto del colapso de los agujeros negros, es Connie Willis, que aparte de acumular una pila impresionante de premios, tiene 11 Hugos y 7 Nébulas, este cuento pues está nominado al Nebula y al Locus, y aquí lo que hace es establecer, se llama radio de Schwarzschild precisamente, que hace referencia al tamaño que tiene un agujero negro, el horizonte de sucesos de un agujero negro, y establece un paralelismo entre las circunstancias del trabajo de Schwarzschild en el frente con el colapso gravitatorio de una estrella hasta llegar a la singularidad, donde hay también hace un paralelismo con el colapso mental de un veterano de guerra que se te cuenta la historia y a veces no sabe si está en el pasado o en el presente, y en todo este colapso pues hay incluso, para quien sepa algo de colapsos gravitatorios, hay incluso corrimiento al rojo gravitatorio. Bien, aquí hay un par de citas sobre este cuento. En la primera, cuando Schwarzschild recibe una carta, dice: se me acerca para tomar la carta, los músculos de la mandíbula tensos, y pienso horrorizado que también debe de tener llagas en las piernas. ¿De quién es?, pregunta. Herr Profesor Einstein. Bien. Y la examina. Intenta abrir la carta con el dedo y grita de dolor. Suelta la carta. ¿Puede usted leerla?, le dice al protagonista. Luego el protagonista está con él y con otros en la trinchera, cuando la trinchera colapsa al final del cuento por un bombardeo y por un obús, y entonces se va todo, colapsa todo y se vuelve oscuro, y dice: oigo el crujido de la madera cuando ceden las patas de la mesa. Schwarzschild preguntó. No responde, pero sé que no está muerto. Tengo la mano bajo su cuerpo e intento moverla, pero no puedo. La tierra cae como nieve, apilándose alrededor de nosotros. La oscuridad es roja por un instante y luego ni siquiera veo eso. Tengo una teoría, dice Müller, es el fin del mundo. Bueno, os recomiendo que lo leáis, es un cuento, a mí me parece una pasada lo que hace aquí Connie Willis. Y nos vamos a alguien del cual celebramos el 84 cumpleaños hoy, Carl Sagan, que escribió una novela
también, no sé si es su única incursión en el terreno de la literatura de ficción, y que habla no de agujeros negros, pero sí de agujeros de gusano, que son esos atajos teóricos, matemáticamente satisfactorios, digamos, que comunicarían un agujero negro con otra región del espacio-tiempo, ¿no? Diferente, que servían para viajar, y que la literatura nos ha servido para viajar. Aquí, bueno, en esta novela, pues se trata de la construcción de una máquina realista con la que contó con la ayuda de Kip Thorne, que es el mismo que está detrás de la física de Interstellar. Una máquina que funcionara para viajar a través de agujeros negros y que fuera físicamente plausible con lo que conocemos. Y aquí, pues bueno, he destacado esta cita que habla de agujeros de gusano. En el argot de la física teórica, el universo era una manzana en cuyo interior se entrecruzaban innumerables pasadizos. Para un vacío que habitaba en la superficie se trataba de un milagro, pero un ser instalado fuera de la manzana quizá nos impresionaría tanto. Desde esa perspectiva, los fabricantes del túnel eran tan solo algo molesto, incómodo. Pero si ellos son gusanos, ¿qué somos nosotros?, se pregunta. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, que viene a ser un poco, pues, ya en el mundo moderno, pues tenemos tendencia, probablemente al igual que en el antiguo, a preguntarnos, a hacernos grandes preguntas, ¿no? Eso, pues, como quien dice quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, estamos solos en la galaxia o acompañados, ¿no?, que cantaba Siniestro Total. Pues miramos arriba y nos hacemos estas preguntas. Y esta inquietud, este vértigo y esta sensación casi espiritual al contemplar un firmamento muy oscuro y saberse una motita de polvo en la superficie de un planeta que es igualmente pequeño respecto a toda esa inmensidad, eso se ha llevado también innumerables veces a la literatura. Destaco esta novela, La piel del cielo, de Elena Poniatowska, que habla en ella el protagonista, dice: en la noche levantaba la cabeza para ver ese universo en expansión donde todo se aleja de todo y nadie ni nada es el centro. Qué asombro le causaba esta bóveda celeste sin fin, sin fondo, ilimitada, que lo lanzaba al abismo. Si la tierra en la que estaba parado apenas era un puntito, ¿qué era él con sus vueltas y revueltas y sus absurdas congojas? Bueno, el protagonista de esta novela, tras esto, pues, se convierte en astrónomo y vive una vida que está basada en la del astrónomo mexicano Guillermo Haro, que además del codescubridor de los objetos Herbie Garo, que son unos chorros que emiten, unos chorros de gas que emiten las estrellas, una estrella en formación hasta aquí, es una estrella, todavía no es como el Sol, se está formando y en cierto momento expulsa, así en direcciones opuestas, unos chorros de gas a kilómetros, varios kilómetros por segundo de velocidad, y ellos se llaman objetos Herbig Haro por los descubridores. Y además Guillermo Haro fue fundador del INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de México, y en México es toda una celebridad. La autora lo conocía perfectamente porque era su mujer, y la novela fue premio Alfaguara de novela 2001, y ella, la autora, fue premio Cervantes en 2013. También se puede hacer una aproximación diferente, humorística, a estas cuestiones del Big Bang y de las grandes preguntas, ¿no?, como la que ha citado Calvino en las Cosmicómicas, una colección de relatos muy, muy divertidos, en las cuales destaco que se llama Todo en un punto, y habla del Big Bang, de cómo estaban las cosas cuando el Big Bang. Dice: estábamos también todos juntos, también que algo extraordinario tenía que suceder. Bastó que en cierto momento ella dijese: muchachos, si tuviera un poco de espacio, ¿cómo me gustaría amasarles unos tallarines? Y en el mismo momento de pensarlo, ese espacio infatigablemente se formaba. Y así narra Calvino cómo se expandió el universo a base de una señora haciendo tallarines. Bueno, desde luego, si hay alguien, a mi juicio, que ha plasmado como nadie la profundidad espiritual de esta dimensión de contemplar un universo descomunal y lleno de lo desconocido, ¿no?, es William Olaf Stapledon, que escribió Hacedor de estrellas en el año 37. Esta novela narra un viaje mental que hace el protagonista, que sube a una colina y desde allí pues viaja mentalmente por todo el universo y conoce un montón de cosas curiosas, de civilizaciones llenas de imaginación, y va buscando las cuestiones últimas, ¿no? Dice:
En todos los mundos encontramos una convicción muy profunda, la de la pequeñez e impotencia de los seres finitos, cualquiera fuese su nivel. En cierto mundo había una criatura que podríamos llamar un poeta. Le hablamos de nuestra concepción de la meta cósmica y él nos dijo: cuando el cosmos despierte, si despierta, descubrirá que no es la criatura amada de su creador, sino una mera burbuja que flota a la deriva en el ilimitado e insondable océano del ser. Bueno, de esta novela, Arthur Clarke dijo que probablemente era la más poderosa obra de imaginación de todos los tiempos. También Jorge Luis Borges opinaba que elevaba la categoría de la imaginación humana a la categoría de espiritual. Le fascinó a Borges y llegó a escribir un prefacio para ella. Y a la que también fascinó esta novela y estuvo carteándose con su autor fue a Virginia Woolf, autora de marcadas convicciones feministas, la autora de aquella frase de que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción, y una de las mayores figuras literarias del siglo XX. Virginia Woolf, además de gustarle el hacedor de estrellas de Stapledon, le gustaba mucho la astronomía, y durante un tiempo, hacia el final de su vida, pues estuvo trabajando en un cuento que atravesó múltiples versiones, que se llama El foco, y en el que experimenta con el lenguaje para tratar de plasmar las sensaciones que se producen en la observación astronómica, plasmarlas literariamente. Y entonces aquí es un cuento que transcurre como en los albores de una guerra, donde unos amigos están allí contemplando el cielo y demás, y una señora pues cuenta cómo su bisabuelo conoció a su bisabuela. Su bisabuelo tenía un telescopio, ¿no? Y también decía, todas las noches, cuando los viejos ya se habían acostado, se sentaba ante la ventana para mirar las estrellas con el telescopio, Júpiter, Aldebarán, Casiopeia. Y allí estaban las estrellas, y se preguntó mi bisabuelo, aquel muchacho, ¿qué son? ¿Para qué están? ¿Quién soy yo? Como solemos hacer cuando estamos solos, sin nadie con quien hablar, mirando las estrellas. En cierto momento pues cuenta cómo el bisabuelo descubre a la bisabuela al apuntar el telescopio cada vez más bajo hacia el bosque. Entonces cuenta, dice, efectuó otro rápido y leve movimiento con los dedos, como si diera la vuelta a algo. Lo enfocó, dijo. Lo enfocó hacia la tierra, lo enfocó en la oscura masa de un bosque, en el horizonte. Lo enfocó de manera que pudiera ver cada árbol aisladamente, y los pájaros alzándose y descendiendo, y la columna de humo allá entre los árboles. Y después, más bajo, la señora Ivy May bajó la vista. Allí había una casa. Y nota cómo usa tanto los puntos suspensivos como la repetición de enfocó para dar mayor cuerpo a la idea de paralelismo entre el telescopio y el relato. Bien. Otro ejemplo, ¿no? También hablando de lo difícil que lo tienen las mujeres en la literatura, en general, pero también en la literatura, pues tenemos un fragmento de este cuento de Alice Munro, que es premio Nobel de literatura, de un cuento que da nombre a un libro de cuentos que se llama Las lunas de Júpiter, y en el que, bueno, aquí presenta a las mujeres como meros satélites de los hombres, como vais a ver, aunque siempre con un rayo de esperanza. Es una mujer que visita a su padre que está en el hospital. Y dice, las lunas de Júpiter dice el padre, fueron los primeros cuerpos celestes descubiertos con el telescopio, dijo con gravedad, como si pudiera ver la frase en un libro antiguo. No fue Galileo que le dio los nombres tampoco, era un alemán. Io, Europa, Ganímedes, Calisto, ahí las tienes. Sí, Io y Europa eran novias de Júpiter, ¿verdad? Ganímedes era un chico, un pastor, no sé quién era Calisto. Creo que también era una novia, le dije. La mujer de Júpiter, la mujer de Jove, la convirtió en un oso y la colocó en el cielo. La osa mayor y la osa menor. La osa menor era su niña. El altavoz dijo que ya era la hora de que las visitas se marcharan. Te veré cuando salgas de la anestesia, le dije. Sí. Cuando llegué a la puerta me llamó. Ganímedes no era ningún pastor, era el copero de Júpiter. Así que ya veis cómo se llamaron las lunas de Júpiter, como novias de Júpiter y un copero. Que por cierto, el que las llamó, el que les dio el nombre, fue Simón Marius, el alemán al que se refiere, que tuvo una disputa con Galileo porque decía que las había descubierto él antes, y bueno, toda una disputa ahí. Bueno,
Y ahora vamos a dar un salto un poco alocado, ¿no? Vamos a salir de la Tierra y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Esta es una portada de la revista Time del 6 de diciembre del año 1968. Estábamos a punto de coronar la carrera espacial, ¿no? Y esto de ir a la Luna, de manera realista, de manera lo más realista posible, fue lo que se le ocurrió a Julio Verne cuando leyó algo de otro personaje que también ha tenido mucha influencia en la cosmología, del que hemos hablado antes, cuando leyó un cuento de Edgar Allan Poe, una especie de bulo que quiso colar Poe, que publicó con la aparente historia de un tipo que había ido un globo a la Luna y tal. Y Verne pues lo leyó, le gustó mucho y se planteó la posibilidad de escribir una novela que encarara el problema de un viaje a la Luna, pero un viaje que fuera realista. Y dedicó toda una novela de la Tierra a la Luna, porque estas son dos partes, alrededor de la Luna la segunda. La primera es básicamente va desgranando todos los problemas que se encontraría una expedición a la Luna, una misión a la Luna, y los va solucionando poco a poco. Y de hecho la novela acaba tras el lanzamiento de la cápsula, la primera novela. Bueno, pues aquí Verne hace una sátira sobre el estereotipo americano de la época. La agencia espacial, que vendría a hacer las veces de la NASA, se llama The Gun Club y está formada por artilleros de la guerra, que estaban ya parados y jubilados y tal. Y también, bueno, es una aventura científica, como digo, sobre un viaje realista a la Luna, que también sobre la aventura y la exploración, la maravilla del descubrimiento y el hermanamiento entre países también, porque la tripulación, dos de ellos son estadounidenses y el otro es un francés muy intrépido, que dice estas palabras, que es una auténtica declaración de intenciones. Dice: no sé si los mundos están habitados y como no lo sé, voy a verlo. Y se mete en una cápsula y deja que le dispare un cañón enorme, ¿no?, que está excavado en una montaña y que tiene una trayectoria, o sea, bastante bien pensada, una trayectoria para la cual le ayudó su primo, el primo de Verne, que era profesor de matemáticas, y le ayudó con la trayectoria. Hoy en día se ha podido reconstruir. Lo cierto es que se podría decir que Verne es el abuelo de la astronáutica, porque su novela influyó, esta novela y otras tantas, pero sobre todo esta, influyó enormemente a los padres de la astronáutica. Tanto Konstantin Tsiolkovsky, responsable de la ecuación del cohete, como Robert Goddard, como Wernher von Braun, y como, ahora no me sale ahora el cuarto, bueno, Oberth, como Hermann Oberth, gracias, eran unos auténticos frikis de Verne de pequeños, y todos ellos leían con gran respeto y gran admiración la obra de Verne. Algunos de ellos incluso anotaban los márgenes cuando encontraban correcciones y tal, y se planteaba el mismo cómo llegar, ya no con un cañón, no, pero con cohetes quizás. Y el caso es que, bueno, casi 100 años después, o unos 100 años después de publicarse la novela, llegamos de verdad a la Luna. Bueno, esto en cuanto al viaje a la Luna. Ahora nos vamos a ir todavía más lejos. Vamos al que es uno de mis escritores favoritos, Arthur Clarke, que es muy conocido como el autor, junto con Kubrick, de 2001, Odisea en el espacio, el autor de la novela también. A mí me parece que es un auténtico visionario. Que yo sepa, es, junto con Isaac Asimov, la única persona, al menos de la que yo sé, que allá en los años 70 predijo de manera bastante impresionante cómo iba a ser Internet hoy en día. Propuso los satélites geoestacionarios, que hoy son fundamentales en telecomunicaciones, satélites que orbitan a 36.000 kilómetros del centro de la Tierra permanentemente y están permanentemente sobre el mismo punto, con lo cual esto facilita muchísimo las comunicaciones. Lo propuso en 1945 y llevó la precisión y el rigor de las ciencias a la literatura de manera, a mi juicio, sobresaliente. Y de hecho, este es un buen ejemplo, el que hace en Cánticos de la lejana Tierra,
que usa un problema científico de la época en la que lo escribió, un problema importante, y lo convierte en un detonante para una novela entera de ciencia ficción. Nos cuenta una historia que en gran parte es real. Dice: los astrónomos estaban convencidos de que entendían las reacciones que accionaban el horno solar, del cual dependía enteramente la vida de la Tierra. En el núcleo del Sol, a unas presiones y temperaturas enormes, el hidrógeno se fusionaba en helio, produciendo una serie de reacciones que liberaban grandes cantidades de energía, y como subproducto accidental se producían neutrinos. Contando los neutrinos capturados, los científicos esperaban estudiar con detalle sus propiedades. El experimento funcionó. Los neutrinos solares fueron detectados, pero había demasiado pocos. Debería haber habido una cantidad de 3 o 4 veces mayor que la que había conseguido capturar la instrumentación masiva. Realmente algo iba mal, y durante los años 70 el caso de los neutrinos perdidos alcanzó una gran resonancia a nivel científico. El equipo fue revisado una y otra vez, las teorías reexaminadas, y el experimento fue llevado a cabo cientos de veces, siempre con el mismo frustrante resultado. A final del siglo XX los astrofísicos se vieron obligados a aceptar una conclusión preocupante, aunque ninguno se percató de sus consecuencias. No fallaba ni la teoría ni el equipo, el problema residía en el interior del Sol. La humanidad descubre aquí en la novela que el Sol está condenado, el Sol se está muriendo, y tienen pues un tiempo limitado, como unos 500 años o una cosa así, o 1000 años, para hacer algo. Y entonces desarrollan un gran proyecto para ir a otras estrellas y colonizar otros mundos. Y la novela pues trata de cuando la última nave que sale de la Tierra y contempla la destrucción del Sol llega a Thalassa, llega muchos años después, porque van dormidos porque las distancias entre estrellas son enormes. Pues cuenta cómo llegan allí para usar agua del planeta oceánico para volver a poner en marcha su escudo de hielo, que les protege de los micrometeoritos por el camino y demás. Y bueno, me cuenta un poco como el choque social entre las dos culturas, la que viene de la Tierra y la que ya se ha establecido allí en Thalassa. Y bueno, lo cierto es que, como decía, esto parte de un problema científico real, que es el problema de los neutrinos, que se detectan neutrinos del Sol 3 veces menos de los que se debería. Esto se ha propuesto bastante recientemente la solución a esto. No es que el Sol se está muriendo, sí, no tenemos tanta prisa por abandonar el sistema solar, pero es que los neutrinos hay 3 tipos diferentes de neutrinos y pueden cambiar de uno a otro, pueden transformarse de uno a otro gracias a que los neutrinos tendrían masa. Pero vale, no me voy a meter más ahí, desde luego. Ahora nos vamos a otras estrellas. Claro que soluciona el problema de que las estrellas están en la quinta puñeta, están muy lejos las estrellas unas de otras. Claro que lo soluciona durmiendo a la tripulación, eso es una posibilidad, pero hay otras posibilidades de salvar este impedimento, que es el de viajar a estrellas que están demasiado lejos desde luego, para que tenga lugar una historia con fuerza dramática en la literatura, es un problema la distancia. Entonces, bueno, una posible solución es justamente que las estrellas estén muy cerca unas de otras, como en los cúmulos globulares. Antes hablé de un cúmulo globular, pues aquí en esta fotografía puede haber del orden de 1 millón de estrellas, y las distancias entre ellas, en lugar de medirse en años luz, como es en las cercanías del Sol, las distancias se miden como mucho en meses luz. Y entonces un viaje interestelar sería bastante más realizable. Y esto es lo que debieron de pensar Juan Miguel Aguilera y Javier Redal cuando escribieron Mundos en el Abismo, que es en los finales de los años 80, que es la joya de la corona de la ciencia ficción dura, escrita en español, y que ha ganado infinidad. Es una saga, es la primera novela de una saga que ha ganado infinidad de premios. También ha ganado varios premios Ignotus, el Prix Imaginalis en Francia, el Pau Moraine, y bueno, y habla acerca de una sociedad que vive en un cúmulo globular. Y allí, pues uno de los protagonistas habla aquí, dice: recordó las farolas de diseño barroco. En algunas épocas del año, Martialoca gozaba de noches oscuras. Martialoca está en las afueras del cúmulo globular. Noches solo iluminadas por la tenue luz de la lejana galaxia, pero en Vaikuntaloka y en casi todos los planetas de aquel cúmulo globular, la noche era un fenómeno desconocido, y cuando el Sol se ocultaba, las estrellas seguían iluminando el cielo con casi igual intensidad.
Bueno, aquí encontramos que es un futuro distante en el que la humanidad habita en un cúmulo globular, que está a las afueras de la galaxia, como dice ahí, el cúmulo de Akasa-Puspa, y allí pues hay unos planetas, en los planetas hay ascensores espaciales, torres enormes que comunican la superficie con un planeta, con su órbita, y que nadie sabe cómo han llegado hasta ahí ni quién la construyó, pero que todos pues las usan para acceder al espacio. Y hay allí pues hay toda una trama muy curiosa y con un montón de cosas, es muy, muy imaginativo. Vale. Otra aproximación a esto de la colonización del espacio es el que lleva a cabo Ursula K. Le Guin, Ursula Kroeber Le Guin, en el ciclo Jainita, que es un puñado de cuentos y varias novelas, entre ellas El mundo de Rocanon, Los desposeídos, El nombre del mundo es bosque y La mano izquierda de la oscuridad. Y aquí, en este universo, se dispone de una tecnología de comunicación superlumínica, o sea, se pueden comunicar más rápido que la luz, pero los viajes espaciales son a velocidades más lentas que la luz. A velocidades relativistas, van muy rápido, van tan rápido que para la tripulación de la nave pues a lo mejor pasan un par de semanas en llegar de una estrella a otra, pero fuera han pasado muchos años. Y habla pues de una antigua federación de mundos, el Ecumen, que está, digamos, intentando reconstruirse. Una federación pacífica y basada en la cultura y la ciencia y demás. Y los jainitas, que son parte de esta federación, son una civilización antiquísima que hace muchos millones de años sembró la galaxia con diferentes variedades de seres humanos, adaptadas cada una a los rigores o al clima o a lo que iban a enfrentar en ese planeta. Y de hecho, pues en estas novelas, pues la humanidad de la Tierra es una de estas variantes de humanos. Y bueno, Ursula K. Le Guin hace una ciencia ficción muy sociológica, antropológica, no mucho menos basada en los aparatos y en los gadgets y tal, que en profundizar sobre la naturaleza humana. Y aquí, en esta novela, en La mano izquierda de la oscuridad, que es probablemente de mis 3 novelas preferidas, aquí el protagonista, Ben Liai, es un emisario que manda el Ecumen a un mundo helado que está envuelto en sus propias rencillas y tal, y lo manda para que se unan, que olviden sus rencillas y se unan a esta federación. Y aquí, bueno, aquí es donde entra lo más interesante, que es que los habitantes de este mundo helado, de Geden, son seres humanos andróginos y biológicamente neutros la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo son asexuados, salvo una semana cada mes, más o menos, en los cuales adquieren caracteres sexuales de ya sea uno o el otro sexo, y debido pues a las interacciones de las feromonas y demás, y entonces pues se dedican al sexo. Bueno, no siempre, pero el caso es que es cuando pueden procrear. Y de este modo los gedenianos pueden ser padres y madres al mismo tiempo. En cada luna, con cada luna pues van cambiando, ¿no? Con esto, Ursula K. Le Guin se quería preguntar qué era lo fundamental que queda de la naturaleza humana cuando la constante del sexo se quita, ¿no? ¿Habría guerras en un mundo así? ¿Cómo sería? Y entonces pues esto le sirve para tejer una historia preciosa sobre la unidad en la diferencia. Hay 2 momentos que quiero resaltar. En uno de ellos, el protagonista, Ben Liai, que es el único hombre que hay en todo el planeta, tiene que atravesar el hielo, en plan Amundsen, Scott y tal, en plan las expediciones clásicas, con el consejero de uno de los reyes, Straven, él o la, no sé muy bien cómo él lo pone como él, que es la figura más curiosa y más compleja de la novela, y que se va desarrollando mucho. Al principio no se sabe muy bien a qué juega. Entonces está con él, y cuando ya llegan a ser amigos, Ben Liai piensa, dice, un amigo, ¿qué es un amigo en un mundo donde cualquier amigo puede ser un amante en la próxima fase de la luna? No yo, prisionero de mi virilidad, no un amigo de Berenjar o cualquier otro de esa raza, ni hombre ni mujer, y los dos a la vez cíclicos, lunares, metamorfoseándose al contacto del otro variable de la estirpe humana.
Y luego algo que le dices también, que para mí resume gran parte del mensaje de la novela, que es esto. Le dice, ¿cómo odia uno a un país o lo ama? Yo no soy capaz. Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Bueno, a mí me da bastante que pensar. Y ahora ya para finalizar, pues vamos a hablar un poco ya más loco, vamos a hablar de extraterrestres, de cómo serían la vida extraterrestre, o al menos la inteligencia extraterrestre. Yo no sé desde luego si estamos solos o no, lo que sé seguro es que de haber vida extraterrestre inteligente serían muy diferentes a este señor de aquí, o ET. No tendría seguramente, me cuesta mucho pensar que la evolución con sus cauces semiazarosos pudiera dar lugar a otra especie inteligente con 2 brazos y 2 piernas y unos ojos tan grandes y entrañables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar nuestro viaje con una sola cita de alguien que ha cubierto esta cuestión de manera me parece que es muy curiosa, con un punto de vista muy original. Stanislav Lem, en Solaris. Esta novela trata sobre, no sé si quizá habéis visto la película, habéis leído la novela, hay varias películas, hay una de Tarkovsky, una de la que sale George Clooney, que habla, hay un océano de una criatura, una especie de criatura de tamaño planetario, Solaris, una especie de océano orgánico que crea formas y hace cosas muy extrañas y que no sabe muy bien si es inteligente o no, o cómo comunicarse con él. Se trata sobre esta dificultad, sobre la dificultad o más bien la imposibilidad que tendríamos de comunicarnos con una inteligencia que fuera, una alienígena que no podía ser más diferente a la nuestra. Si es que es inteligente, porque en la novela ni siquiera se sale de dudas sobre eso. Solaris es un organismo, como digo, que es capaz de crear formas y de reaccionar en base a los recuerdos que puede extraer de gente que lo está estudiando en una plataforma, ¿no? Una tripulación ahí estudiándolo, y entonces el protagonista, Chris Kelvin, es un psicólogo que va allí a tratar se desplaza allí hasta Solaris, a tratar los problemas de conducta que está mostrando la tripulación, que tiene paranoia y cosas muy extrañas. Y en la novela pues describe la solarística, que es una rama de la ciencia dedicada a estudiar Solaris y que pese a todo, pese a que tiene como 100 años ya o una cosa así, es incapaz de hacer otra cosa que no sea simple botánica, de clasificar fenómenos y nada más, es incapaz de llegar más allá. En cierto momento el protagonista dice: encontré otro volumen más, encuadernado en piel, perdido entre los anales del almanaque. Era un viejo libro, la introducción a la solarística de Muntius. La solarística, decía Muntius, es un sucedáneo de religión del hada cósmica, fe disfrazada de ciencia. El contacto, el objetivo que pretende, no es menos vago y oscuro que el trato con los santos o el sacrificio del Mesías. Empleando fórmulas metodológicas, la exploración equivale a la liturgia. El humilde trabajo de los investigadores se traduce en espera de una epifanía, de una anunciación, ya que no existen ni deben existir puentes entre Solaris y la Tierra. Aquí le hace una crítica bastante fuerte sobre esta posibilidad. Un tío muy ácido. Bueno, y ya con esto terminamos, con estas conclusiones que básicamente pues vienen a decir pues que la astronomía y la literatura son un matrimonio muy bien avenido, donde una aporta la perspectiva y la otra aporta el espejo en el cual mirarnos a nosotros mismos. Y que juntas pues tienen un sinfín de posibilidades, explorar el sentido de la maravilla, resaltar el poder, el hermanamiento entre los diferentes y la razón frente a la barbarie, y bueno, y en definitiva pues de hacernos pasar por el camino un rato estupendo. Muchas gracias. Posibilidad de un viaje ha añadido una perspectiva nueva en el viaje. Bueno, pues vamos a empezar con el turno de preguntas y aprovechamos este ratillo para recoger las encuestas que os comenté.
comentaba al principio, y los numeritos para el sorteo de los prismáticos que haremos cuando acabe la ronda de preguntas. Así que, bueno, a ver si podemos ser lo suficientemente ágiles en la recogida y hacerlo con el mínimo de extorsión posible para los comentarios por parte de los que hagáis las consultas y de las respuestas de preguntas. Para romper un poco el tiempo. Que bueno, has hablado de varios casos de cómo literatos se han anticipado al conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, el caso que ya conocía de Poe, que previó, digamos, la idea de la expansión del universo, de la ley que ahora sí ya se llama de Hubble-Lemaitre desde hace unos días, o que se debería llamar del Lemaitre-Hubble. Un caso que no conocía es el caso de Lovecraft, que en el año 33, como has puesto, anticipó un artículo de Einstein y Rosen del 35, los puentes de gusano, lo que luego se llamó los puentes de gusano. Sí. Y bueno, y has puesto algo más. Sí, es verdad, fíjate, eso no lo había pensado yo así, pero sí. Curioso. Y entonces, por eso es mi pregunta. ¿Hasta qué punto crees que, digamos, la gente imaginativa que hace literatura, ciencia ficción y tal, puede llegar a prever leyes científicas, entre comillas, que cuesta mucho más llegar a ellas porque se necesitan ciertos conocimientos matemáticos y de experimentos y observaciones? Pues hombre, no lo sé. Lo cierto es que el Eureka de Poe realmente, si tú lo examinas con ojo, ¿sabes?, con ojo científico, pues muchas cosas no se sostienen, ¿no? Entonces, podríamos decir que se aciertan es de casualidad, quizá haya 10 que digan cosas diferentes y nos fijamos en el que aciertan, ¿no? Acierta entre comillas, porque también hay que ver hasta qué punto hay que coger con pinzas lo que dicen unos y otros. No lo sé, supongo que en gran medida será casualidad, supongo. Por intuición, claro, tener la intuición sin conocer el tema y lo que hay y tal. Quizá en tiempos más antiguos era más fácil porque uno podía estar más al tanto, ¿no?, de lo que sabía la ciencia, pues cabía en una cabeza humana casi todo lo que sabía la ciencia, ¿no?, en el siglo XII, ¿no?, o XIV o XV, pero ahora desde luego sería muy difícil. Hola, esos autores son muy interesantes, ¿no? Y muchos traen a veces mensajes positivos, pero también hay, como utilizan también la doctrina de descubrimiento, ¿no? Y ambiguamente utilizan los conceptos de colonización. Y entonces hace 5 años, ya 7 años, que España firmó la Convención de los Pueblos Indígenas. Y si uno va al diccionario Espasa, ahí está cuerpos celestes. Y entonces cuerpo celeste define jurídicamente lo que España ha firmado y cómo se trabaja en los cuerpos celestes. Y la mayoría de esos autores, aunque algunos son científicos, no tienen en cuenta ni la realidad social. No hay trabajo literario o novela de ficción, pero de realidad literaria y jurídica, no solo científica, sino realidad de la jurisprudencia internacional. Y eso sale de Castilla, ¿no? Está definido en el codicilo del testamento de la reina Isabel, en el codicilo, la utilización de los territorios y la propiedad de los territorios. La doctrina vulgarmente la doctrina esa de descubrimiento, ya usted sabe que el avión ese que va hasta la estación esa internacional se llama Discovery, la nave de Yuri Gagarin se llamaba Vostok, que era
el nombre de un barco colonizador de Siberia, y todo eso va así, no importa que estén a la derecha y a la izquierda. No hay ningún indígena que ha subido a la estación espacial. Hay negros, blancos, chinos, todo el mundo, no hay un indígena que haya subido de arriba. Y parece que no hay novela de realismo social y realismo jurídico. Lo que pasa es que eso, en parte, por la vertiente, entiendo lo que dices perfectamente, ¿verdad? Y eso pues es algo que desde luego haríamos bien en ir solucionando, ¿no? Con el tiempo. En cuanto a lo que dices de novelas que cubran esa realidad, lo cierto es que la ciencia ficción yo creo que funciona como un, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia ficción, funciona como un filtro, como un espejo en el cual siempre, a pesar de lo que estemos hablando de como el caso de Úrsula K. Le Guin aquí, aunque estemos hablando de un planeta helado, en realidad estamos hablando de algo muy real, estamos hablando de nosotros mismos. Y esta misma autora tiene una novela que también forma parte de esta saga, que es El nombre del mundo es bosque, que trata justamente sobre la colonización. Una colonización hecha, pues es un planeta donde es un planeta boscoso, precioso, donde viven una variedad de humanos que son así más son así verdosos, o no recuerdo, son lo suficientemente diferentes a nosotros como para que los colonizadores que llegan de la Tierra a explotar los recursos del planeta, los traten como subhumanos, y de hecho los esclavizan y tal. Y esa novela está hablando de una sociedad allí en un planeta que es boscoso, pero en realidad está hablando sobre nosotros. La ciencia ficción sí hace eso, pero lo que pasa es que lo hace a través, deformado, a través de un espejo, con el cual es más, creo yo, llega a ser más fácil que el mensaje cale y entre. Me da a mí la sensación, a lo mejor por eso también escribo yo ciencia ficción, más que algo realista, me da la sensación de que eso va a llegar, la idea de que el terror de hacerlo, terrorífico de hacer una colonización así como cuenta ahí, me parece que va a llegar así a más gente que la que pueda estar interesada a priori en leer sobre conflictos reales. No lo sé. Quizá, desde luego, la ciencia ficción en ese sentido es útil, me parece. ¿Alguna pregunta? Vale. Lo primero de todo, muchas gracias, Miguel, por la conferencia. Creo que no soy el único que se ha sorprendido al ver la cantidad de libros y de literatura que hay sobre este campo de la ciencia, de la astronomía, y es realmente interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, me gustaría preguntarte si sabes de la existencia del libro Acelerando, de Charles Stross. ¿Te suena? Charles Stross sí, pero el libro, eso no lo... Acelerando. Bueno, la temática... Acelerando. Ah, o acelerando. Bueno, acelerando con dos Cs sería. Acelerando. ¿Te suena? No. Bueno, eso no. El caso es que no me acuerdo la temática principal del libro, pero ahí dentro se proponía una teoría que para mí me parece curiosa, que dice que una civilización ya podría ser la nuestra dentro de millones de años, si es que no nos exterminamos antes, muy avanzada. Llegado el momento podría llegar a construir una especie de una esfera de Dyson gigante, que eso sí que sabrás lo que es, imagino, que básicamente su función sería crear un universo simulado y vivir dentro de ella. O sea, no necesitaría seguir existiendo como tal, seguir existiendo, pero estar constantemente conectada a una tecnología superior que le permita estar viviendo en un universo simulado. Yo te pregunto, ¿crees que alguna vez, se podría crear eso, o incluso una teoría un poco más conspiranoica? ¿Podríamos vivir en un universo simulado? Pues fíjate, yo creo que es más fácil, me da la sensación de que es bastante más fácil hacer una esfera de Dyson, construir una esfera de Dyson, que mira que sería complicado. Una esfera de Dyson, para quien no lo sepa, sería, hoy en día se entiende como un enjambre de satélites que rodearían completamente al Sol, captando con paneles solares, captando
prácticamente toda su energía, de manera que luego esa energía se radiaría hacia la Tierra o hacia donde fuera, y dispondríamos constantemente de toda la energía que produce el Sol para desarrollar nuestra civilización, y con toda la energía que nos da el Sol podríamos hacer cosas muy grandes. Bueno, construir una ciudad de aire, como podéis imaginar, es una cosa complicadísima. Pues me parece que transferir nuestra conciencia a un ordenador me parece más difícil todavía, porque el problema, y el problema yo creo que además aquí es algo en lo que prácticamente nadie se detiene cuando habla de estas cosas, que hay obras que lo cubren. Saltándome de la literatura a los videojuegos, hay un videojuego que es muy, muy curioso, que habla justamente de este tema, que se llama Soma. Básicamente el problema de transferir nuestra conciencia a un ordenador, me parece a mí, es que si tú no copias todas las conexiones de las neuronas, con qué neurona va conectada cada una, lo copias ahí en un entorno virtual, y entonces lo que aparece ahí en ese entorno virtual eres tú. Sí, eres tú, pero no eres tú. Tú sigues estando en tu cuerpo, porque te han copiado, te han fotocopiado y ahí está tu copia. Pero si lo que yo quiero es no morirme, mal asunto. Porque esa copia de mí, pues sí, esa copia de mí va a pensar que soy yo, y a todos los efectos lo va a ser, porque va a tener mis recuerdos y mi tal, y va a ser yo. Para todos los demás voy a ser yo, pero para mí mismo no. Yo me voy a quedar aquí en mi prisión de carne y me voy a morir, y es lo que hay. Cuando se habla de transhumanismo, nadie prácticamente habla de ese problema. Se cree que no transfiere, sí, pero ¿y cómo se transfiere? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa de aquí a allí, y aquí ya no hay nada? Soy un poco escéptico con la singularidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, sí que agradeceríamos brevedad ya, porque se nos va echando un tiempo encima. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por su conferencia, porque ha sido muy explícita y muy novedosa. De nada. Entonces, yo quería preguntar algo que me crea bastante incertidumbre, y yo acabo de leer hace relativamente poco tiempo las declaraciones de un premio Nobel, no puedo dar más datos porque no lo sé, que decía que si hubiese una civilización distinta a la nuestra, esta nos hubiera destruido la nuestra. Si hubiera llegado hasta aquí. Sí, si estuviese en contacto, o se hubiera puesto en contacto, o si lo hubiéramos descubierto nosotros, hubiera destruido nuestra civilización. Eso por una parte. Y después, por otra parte, he leído que hace poco tiempo también, pues se ha recibido una señal que salió del lugar que fuera hace 50 años y se ha recibido ahora, según la cual, después de hacer los correspondientes ensayos y averiguaciones, dice que la señal es 3,1416, o sea, como el número pi. Y entonces esa, pues no sé, hay como una especie de nebulosa entre las dos aclaraciones, el premio Nobel y lo que se acaba de ver o de descubrir. Lo del premio Nobel, bueno, hay gente que habla en ese sentido. Stephen Hawking, por ejemplo, opinaba que era mala idea el darnos a conocer a nuestros posibles vecinos por la posibilidad de que fueran hostiles y que vinieran efectivamente. Históricamente, es verdad que cuando una civilización con una tecnología superior ha llegado a donde había otra civilización con una tecnología más primitiva, la otra ha arrasado con ella. O sea, eso es verdad. Yo no lo sé, no sé muy bien qué decir respecto a eso. A mí la verdad es que me cuesta pensar que alguien va a tener las bastantes ganas para ir a otra estrella a exterminar a nadie, cuando puede tardar decenas de miles de años en llegar, o cientos de miles de años o millones de años en llegar. Me parece que
las motivaciones que habría para ir y arrasar algo pasarían por encontrar recursos que ya puedes tener en tu sistema estelar, que estará lleno de planetas y de recursos que puedes aprovechar, o no sé, o prevenir que los otros crezcan, pero eso es algo que ocurre en unas escalas de tiempo tan grandes que yo no lo sé, no lo veo muy claro. Y respecto al otro, la verdad es que no tengo ni idea de esa señal que dice, de que ¿alguien más sabe? Yo no he oído nada. La señal que yo sé que es así, la que resulta más enigmática, que podría ser podría haber sido más bien una comunicación de otro mundo, una señal emitida por una civilización extraterrestre, es la que se conoce como señal WOW, que se recibió en el proyecto SETI, que busca inteligencias extraterrestres buscando sus emisiones de radio, se recibió en el año 77. Entonces el investigador que estaba allí revisando los datos puso allí WOW porque vio que había como un pico de intensidad, y analizándolo vieron que había habido una emisión de repente de una estrella que estaba, no recuerdo cuántos años luz, como a 50 o 100 años luz, una cosa así. Pues había una emisión en una banda de radio muy estrecha que había durado, muy intensa, y había durado 72 segundos. Y ya. Luego nunca más se supo de esa emisión, volvieron a intentar observar esa misma estrella, la han monitorizado durante mucho tiempo, no se ha vuelto a saber nada. Se han propuesto muchas soluciones, además de que hubiera sido una emisión extraterrestre, pero entonces, claro, ¿por qué solo esos 72 segundos y luego parar? Es raro. Se han propuesto soluciones naturales, también, basadas en fenómenos físicos que conocemos, aunque nada termina de encajar completamente. Con lo cual, bueno, a día de hoy creo que esa es la señal así más, que podemos decir, más enigmática en ese sentido, porque no está completamente demostrado que sea algo natural. ¿Me permite otra pregunta? Sí, claro. Verá, según parece, en un equipo astronómico de Hawái, pues ha aparecido un artefacto que no saben, únicamente que le han puesto un nombre, y se llama Oumuamua. Sí, esto es. Oumuamua, sí. Eso Entonces, sí. Entonces no saben qué es, si es un asteroide, si es una cometa o si es una nave alienígena. Y mi pregunta es si se ha descubierto algo sobre eso. No, yo no sé más que lo que se ha dicho en las noticias, porque las noticias la verdad es que lo han contado bastante mal, por así decirlo, en la mayoría. Esto es un cuerpo, vamos a poner al principio un cuerpo que viene de fuera del sistema solar, que apareció el año pasado, lo detectaron el año pasado, ya por octubre o así, cuando ya, o sea, viene de lejos, de la dirección de la estrella Vega más o menos, y viene con tanta velocidad que al llegar al Sol, los planetas están aquí orbitando, ¿vale? Están orbitando así, y esto viene con tal velocidad que viene de aquí, bordea el Sol y sale. Lo detectaron cuando ya había pasado por el punto más cercano al Sol y ya había cruzado la órbita de la Tierra y estaba por allá por la de Marte, por ahí. Hoy en día ya ha llegado a la órbita de Júpiter y está saliendo del sistema solar. Entonces, la cuestión es que al principio se dijo que seguramente pues era un asteroide así alargado por los datos, o lo que permitían decir los datos, y un asteroide o un cometa. Lo que pasa es que no sé, cuando pasó cerca del Sol, debería haber emitido mucho gas, si hubiera sido un cometa, y eso no se vio. No se vio o porque no se estaba mirando bien o porque no emitió ese gas. Y ahora se ve que ha acelerado. Últimamente ha acelerado, o sea, ha recorrido más distancia de la que debería haber recorrido si simplemente hubiera estado sujeto a la gravedad del Sol. Y esta aceleración, pues, se han lanzado varias explicaciones posibles de qué puede ser. A mi juicio, la más probable es que sea un cometa que emita con granos de polvo muy finos o muy gruesos, ahora no recuerdo, de manera que eso no se ve muy bien cuando emite gas. Podría ser eso, podría no ser eso, pero lo que proponen estos investigadores, que han salido tanto en las noticias, es que
sea una sonda a la deriva, una sonda como una que se quiere mandar en algún momento a la estrella más cercana, Próxima Centauri, que es una vela solar, una vela como la de un velero muy grande, de kilómetros cuadrados de superficie y muy fina, muy fina, de manera que su peso, su masa más bien, es muy ligera y podría impulsar una sonda y acelerarla muchísimo hasta otra estrella. Así se quiere mandar una sonda a Próxima Centauri en los próximos años, pero bueno, eso va a ser bastante complicado. Y lo que decían es que podría ser algo de este tipo, pero lanzado desde otra estrella, desde otra civilización. Es una especulación, o sea, no hay realmente ninguna base para afirmar que esto es así. A mí me parece que lo más probable, tirando un poco de la navaja de Occam, es que simplemente porque sea un cometa y que no hayamos visto cuando pasó cerca del Sol, no viéramos la cola. Pero bueno, la posibilidad siempre está ahí. Muy bien, pues bueno, el tema es apasionante. Muchas gracias de nuevo a Miguel por la claridad y el mismo con el que nos lo has puesto. Y bueno, vamos a proceder porque el tiempo se nos va echando encima. También hay que respetar unos horarios y permitir a los trabajadores de la universidad que hagan su horario. Sí, perdón, sí que haberme extendido tanto. Muchas gracias.